Hola, buen día para todos. Disculpen que me esté conectando recién ahora. Estaba teniendo problemas con actualizaciones de la computadora. Eh, Voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si es que se está viendo y si se está escuchando? Sí, brother, Sí, se se ve ve, y se se escucha. ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Se escucha? Dale, Se ve y se escucha, profe. dale, Sí, genial. pero se escucha. Se escucha, profe. Genial, muchas gracias a todos. Ok. La clase pasada tuve un inconveniente con las grabaciones. Solo se grabó el audio. Entonces lo que hice fue subirles en un drive. Creo que ya está convertido eso en el aula virtual. Subí el audio, ¿verdad? Con la diapositiva y creo que el Excel también que hicimos la vez pasada. Y como no se pudo ver, quiero así mirar un ratito el Excel que vimos la vez pasada antes de entrar en la clase de hoy. Por ahí si tienen alguna consulta también sobre lo que hicimos aquella vez. Entonces le metemos así un repaso rápido y hacemos lo que está programado para hoy. Hoy quiero desarrollar un solo ejercicio en Excel, pero en ese vamos a ver un montón de cosas. Ok, esta era la diapositiva que había utilizado en la clase anterior y nosotros llegamos a llevar esta tabla al Excel y vimos que podíamos hacer ciertos gráficos con ese. Al abrir acá el Excel, primero teníamos todo así desastre. No todo se veía bien, ¿verdad? Y dijimos que podemos ubicarnos acá en el extremo. Hacemos doble clic y la celda se adapta al texto que tenemos colocado. La misma cosa para todos. Nos acercamos acá, hacemos doble clic. Acá también. Y acá también. Seguro lo están escuchando a mi perro. Un ratito voy a cerrar la puerta. Ok, ya estoy de vuelta. Bueno, acá las celdas pudimos hacer que se adapten todos a su contenido. Bueno, empezamos a escribir, dijimos vamos a escribir la estatura para las clases, la frecuencia absoluta, la relativa porcentual y la acumulada. Habíamos establecido 2, 3, 4, 5 clases con este rango que se puede ver acá. Y teníamos anotada la frecuencia absoluta. Eso era datos del problema. ¿Cómo calculábamos la frecuencia relativa? Hacíamos la frecuencia absoluta de esa clase dividido el total de esa frecuencia absoluta. Y así íbamos bajando en cada uno de ellos, pero decíamos que para poder facilitar nuestro trabajo, a ver, vamos a hacer de nuevo. Nosotros podíamos hacer es igual, marcábamos esta celda y decíamos dividido esta celda, enter. Voy a borrar todo esto. Yo podía agarrar y escribir nuevamente acá es igual esta celda dividido el total, enter, y así sucesivamente. Pero esto dijimos que se podía complicar bastante cuando teníamos una infinidad de datos, cuando teníamos, qué sé yo, 300, 400 datos. Hacer esto manualmente ya es un poco tedioso, ¿verdad? Entonces dijimos que podemos agarrar, hacer doble clic acá y que baje todo de una vez. Pero ¿qué pasa? Nos aparece un error.
¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es dividir esta celda con esta celda. Sale este resultado. Cuando le dimos continuación acá, dividimos esta celda con la siguiente. Y acá no tenemos ningún valor. Entonces crea un error. Esto es el famoso match error de la calculadora. ¿Por qué? Porque está dividiendo entre 0 y le da infinito. ¿Cómo solucionamos esto? Hacemos lo siguiente. Venimos nuevamente a esta fórmula y lo que hacemos es anclar esta celda. Colocamos ampersand entre eso. Perdón, no sé qué pasó ahí. Bueno, vamos a ver cómo tenía. Con F4 voy a tomar F4. Sí. Estamos en el Ok, cierto. Justo se actualizó nomás mi computadora y me empezó a crear algunos problemitas. Ahí está, gracias. Sí, símbolo de dólar era el que estaba poniendo ampersand. Ok. Bueno, entonces hacemos clic sobre la celda, F4 encima y llegamos a anclar. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre vamos a estar dividiendo con esta celda. Como pueden ver, esta celda C8 no está anclada, entonces cuando damos doble clic, todo va a bajar y va a ir dividiendo. Fíjense, esta celda dividido esta celda. Esta celda dividió también el total y así sucesivamente. Acá dijimos que la suma de la frecuencia relativa debía dar 1. ¿Cómo hacemos eso? Es igual, suma y marcamos toda la celda. Ya está. Ahora queríamos hallar la frecuencia relativa porcentual. Perfecto. Copiamos todo esto, pegamos acá y colocamos el símbolo de porcentaje. Entonces todo esto va a considerar tanto por ciento. Acá se ve 0,068, acá se ve 7%. ¿Cómo solucionamos eso? Podemos decir que para toda esta celda vamos a hacer correr un poquitito los decimales. 1, 2 lugares. Hace rato nos había redondeado. Ahora decimos considerame decimales y considerame 2 decimales. Entonces esto fue lo que hicimos acá. Si queremos reducir, venimos acá. Disminuir decimales. Ahí vuelve a ser 7. Vamos a quedarnos con este valor. Bueno, la frecuencia acumulada, ¿cómo calculábamos? Hacíamos es igual y marcábamos esta celda. Luego, para el siguiente, hacíamos es igual esta celda más la celda anterior. Y eso hacíamos doble clic y ya nos reproducía todo esto de acá. Paz, paz. Y este último debe ser igual a la frecuencia absoluta. Luego de eso ya teníamos todo armada la tabla y decíamos, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos representar de forma gráfica. Entonces veníamos a insertar gráfico, por ejemplo gráfico de columnas, le damos clic y acá por ejemplo ya nos consideraba todo, ¿verdad? ¿Qué es todo? Es todo lo que tenemos entre la frecuencia absoluta, relativa porcentual y frecuencia acumulada. Nosotros podemos hacer modificaciones con respecto a esto. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos datos y le digo no me consideres la relativa, aceptar. Entonces ahí ya quita la relativa del gráfico. También podemos hacer lo mismo con las otras frecuencias. Seleccionar datos, quita la absoluta, la acumulada y déjame solamente la absoluta. Aceptar. Tenemos esto y ya está. Eso es el gráfico de la frecuencia absoluta. La misma cosa podríamos hacer eligiendo un gráfico de tortas,
un gráfico de barras pero de forma vertical. En fin, eso era lo que vimos la clase anterior. No sé si quieren consultar algo sobre esto antes de pasar al ejercicio de hoy. Todo claro, profe. Ok. Sí, justo pasó una ambulancia y mi perrita escucha eso y empieza a aullar. Perdón por eso. Bueno, acá tengo un ejercicio que había preparado el profesor Samuel, y vamos a utilizar de él hoy. Se da un ejercicio donde nos pide comparar el perfil socioeconómico, es decir, el ingreso per cápita mensual de las personas que se encuentran en un rango de edad comprendido entre 25 y 60 años. Y también, aparte de eso, que podamos clasificarlos según su título más alto obtenido. En grupo 1 va a ser que haya obtenido su título de escolar básica. Entre eso, primer y segundo ciclo. Y sexto grado. En el grupo 2, o sea, máximo grupo 1, colegio. Grupo 2, que tenga título universitario. Entre eso ya puede ser título de grado, título de posgrado, especialización, maestría, doctorado. Una vez que tenemos ya identificado, filtrado todo eso, se nos pide hacer lo siguiente con esos grupos: crear una tabla estadística, o sea, de estadística descriptiva para ambos grupos, en los cuales podamos ver la media, la mediana, máximos, mínimos, rangos, moda y las desviaciones estándar. Cuando creamos toda la tabla estadística, nos pide que hagamos una tabla de frecuencias de esos grupos. En la tabla de frecuencias vamos a poner las clases, límite inferior, límite superior. Y por último, hacer un histograma de esa tabla de frecuencias. Ok, vamos a tener minimizado esto. A ver si entramos en la semana 2. Voy a cerrar esta clase 1. Vamos a crear un nuevo documento de Excel. Le vamos a llamar clase 2. Vamos a abrirlo. Ok, acá tenemos un documento en blanco, documento nuevo. Y nos decía que vamos a tener prácticamente una base de datos con todo esto que dice acá. La base de datos lo tenemos en forma de texto, archivo de datos, archivo de texto, expresado de esta forma, de una manera inentendible. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces ustedes van a tener que descargar información de una base de datos, sea de algún equipo que ustedes hicieron alguna medición, o en este caso que se hizo una estadística, se guardó todo en formato de base de datos y el equipo les va a tirar en formato texto. Ustedes deben de procesarlo y convertir todo esto en una información entendible. ¿Y cómo hacemos eso? Utilizando Excel. Vamos entonces a seleccionar todo esto, control E, copiamos, control C, y vamos a traer a nuestro Excel. Venimos a la primera columna. Voy a estar desarrollando de esta manera y me paran nomás cualquier cosa. Y más tarde yo les voy a alzar también el archivo para que puedan ir jugando. Bueno, en la primera columna copiamos todo. Como ven, hasta ahora es todavía inentendible.
hacemos clic en una columna A, tenemos un dato, tenemos un dato, tenemos un dato. En la columna B, si se pueden fijar, por más que hacemos clic y acá se ven las letras, no hay nada, ¿verdad? No figura nada. Eso quiere decir que todo esto acá está en esta celda, todo esto acá en esta celda, todo está en las celdas de A. Ahora vamos a ver cómo solucionar eso. Vamos a hacer clic en toda la columna A y venimos hasta datos y luego venimos a esta opción texto en columnas, ¿sí? Le damos clic a eso y lo que va a hacer es tratar de separarnos esa información de acuerdo a ciertos caracteres que tengamos y va a colocar en diferentes celdas. Acá le damos a dar siguiente y nos pregunta qué queremos que busque para poder realizar la separación. Para este caso todo está separado por comas. Si pueden ver acá, cada código tiene una coma, entonces la separación va a ser a través de comas y nos va a quedar de esta manera. Le damos siguiente y acá finalizar. Esperamos un rato porque es mucha información. Ok, ahora ya tenemos una información un poco más entendible. ¿Qué dice? Dice departamento de residencia, área de residencia, edad, sexo, año de nacimiento, estado civil, ingresos, mensual por ocupación y distintos tipos de ingresos. Acá vamos a tener bastante información. Pueden ver acá, por ejemplo, se ve el título de diploma obtenido. Todo esto de acá son los códigos de cada uno de estos títulos, en los cuales vamos a ir buscando las cosas que necesitamos. Esto se va, hay muchísima información. Podemos bajar, vamos a tener muchísima más información. Y ahí donde les había dicho que conviene ver la forma de ir automatizando las cosas, porque el proceso manual se complica cuando ya tenemos muchos datos. Bueno, ¿alguna consulta de cómo llegamos a separar esto? Pero esto sería lo de importar, ¿verdad, brother? Como se decía. Sí, exactamente. Ahí justamente Samu ya dijo que alzó la aplicación. Pero igual vamos a verlo así para que puedan ver eh, cómo es que se realiza también, ¿verdad? Y para que puedan hacer sus consultas. Vamos a seguir. Profe, entonces, ¿cómo ¿Sí? hacemos para copiar y pegar ahí Ah, en Excel? para copiar y pegar en Excel. Ok, Está el link. dale. Nosotros tenemos acá en el archivo de texto, en el blog de notas. Hasta ahí me seguís. Ah, ya. Tenemos todo esto que está quilombo, ¿verdad? Y le damos seleccionar todo, control E, control C. Venimos al Excel, damos una hoja, nos situamos en la celda A1. Control V, que es pegar. Sí, pero no me parece el blog de notas, me parece el formato CSV corta. Ah, sí, sí, sí. Bueno, de igual forma puedes abrir eso. Te va a abrir en Excel y va a estar con los datos desordenados. Sí, Eh, ya está ordenado. sí, les aparece ordenado, No, ¿verdad? no, no, ya, o sea, ya está en formato Excel, digamos, ya no está en formato datos. Ah, ok. Y les iba a facilitar más entonces el formato del blog de notas. Yo Sí, sí, no sé por qué en mi computadora ya de forma automática me empezó a ordenar todo. Por eso es que yo creé el blog de notas y le di la opción de copiar y pegar. sí, porque ahí está un link que compartieron ahí en el comentario. Accedí a ese drive. Ajá.
Sí, ese está ordenado ya. Dale, dale. Y si me aguantas un ratito, voy a abrir mi drive también. A ver. De paciencia, no, por favor. Les voy a pasar el enlace ese. Creo que ahí ya estuve subiendo, yo no recuerdo. Oh, me equivoqué. Semana 2. Ah, todavía no tengo cargado. Bueno, voy a cargar acá el archivo de texto. Estadística, semana 2. Ahí está cargado. Ok, les voy a compartir esta carpeta. El enlace. Ahí está. Ahí pueden descargar también. A ver, ¿puedes mostrar cómo se ordena en Excel de nuevo? Vale, no hay problema. Voy a cerrar este de acá. Terminar. Y venimos acá. Vamos a hacerles a borrar todo. A ver, no hay datos. Correcto. Sigo datos. Control E, Control C. Voy a pegar. Bueno, acá nuevamente me voy a ordenar todo. Entonces vamos a crear nomás una nueva carpeta. Perdón, un nuevo Excel. Clase. Le damos pegar. Ahí está, tenemos todos los archivos desordenados. Bueno, vamos a situarnos sobre la columna de las celdas de A. Venimos a datos. Luego de eso, en la opción texto en columnas, pueden ver que dice divide el contenido de una columna de texto en varias columnas. Entonces entramos acá. Dejamos marcada esta opción, delimitados, y le damos siguiente. Las separaciones de los códigos vimos que está todo entre comas. Entonces decimos separame entre comas. En la vista previa vemos cómo ya pudo separar todo eso. Ahí le damos siguiente. Y luego finalizar. Ok, ya está. ¿Se entendió? Creo que consultó Marcelino Villar. Dale, dale. Bueno, entonces ya tenemos todo ya
más ordenado, ya es más visible. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos proceder a filtrar los datos. Podemos seleccionar esta fila, la fila número 2, y venimos a inicio, ordenar y filtrar, filtros. Pueden ver que se colocó todos estas flechitas de acá. Con esto que hacemos, podemos agarrar y deseleccionar todo y seleccionar solamente su año de nacimiento, qué sé yo, una serie de años, y solamente va a filtrarnos lo que nosotros marcamos. Entonces ahí ya tenemos ya los datos buscados. Bueno, en este caso vamos a seleccionar todo nuevamente y acá ya aparece todos los datos sin filtrar. Bueno, ¿No se puede repetir esa parte que me perdí? Porque hay esa parte de filtros. Dice que está formateando ya el blog de notas. Me perdí esa parte. ok, Por favor. sí. Bueno, un ratito y desactivar otra vez. Tenemos hasta acá. Vamos a marcar toda la fila 2. Hacemos clic acá en 2 y ya nos marca todo. Podemos venir acá en opción en inicio. Venimos al apartado ordenar y filtrar y filtros. Ahí directamente ya aparece todo esto de acá. Entonces nosotros vamos a ir filtrando de acuerdo a año de nacimiento, estado civil. Inclusive podemos mezclar los filtros. Por ejemplo, qué sé yo, las personas nacidas en el año 1989, 90, 91 hasta el 94. Esas son las personas nacidas en ese año. Y también que su estado civil, no sé qué significan estos números, ¿verdad? Sea solamente el de la opción 2 y 6. Entonces ahí nos hace doble filtro. El año de nacimiento y con estado civil número 2 o número tanto que marcamos. Entonces ahí aplicamos un doble filtro. Primeramente filtramos todo esto y dentro de esto volvimos a seleccionar ciertos datos que cumplen con lo que establecimos acá. Esto es a modo de ejemplo para que vean cómo se usan los filtros. Bueno, entonces el filtro sirve para que te muestren ahí los datos que quieras que te muestre, ¿verdad? Seleccionando lo que querés ver. sí, exactamente. Vos decís, yo quiero ver de toda esta tabla gigantesca solamente este dato. Y de este dato quiero ver otra vez específicamente tal cosa. Entonces ahí vas filtrando. Filtras primeramente uno, después a ese primer filtro le agregas un segundo filtro con otra condición. Y así sucesivamente. Pero no borraría como tal el texto, ¿verdad? No, Oculta. exactamente, es como si fuera que oculta y te dice, de lo que vos me pediste es esto. Y solamente está filtrado, no es que borra. Porque cuando vos volvés a eliminar el filtro, ¿qué pasa? Te vuelve a aparecer toda la tabla. ¿Se entiende? Entonces ahí vos vas trabajando con los datos de acuerdo a como vas queriendo. Bueno, vamos al enunciado del ejercicio. Nos pedía comparar el perfil socioeconómico de las personas que están en el rango de edades entre 25 y 60 años. Entonces vamos a buscar las personas entre 25 y 60 años. Acá vemos que todos tienen un código, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar el que tiene la edad tanto. Y vamos a ver, acá Samu preparó justamente una especie de diccionario de los códigos que vamos a ir utilizando.
Entonces, para edad, vamos a buscar el código P02. Acá tenemos que ir buscando P02. Bueno, acá en este caso encontramos rápido porque está acá al inicio, P02. Hacemos clic en la flechita y vamos a empezar a filtrar. Vamos a darle un filtro de números. Nosotros queremos que sea mayor a 25 y menor o igual a 60. Entonces venimos al filtro que dice entre. La condición es mayor o igual a 25 y menor o igual a 60. Ahí le damos clic en aceptar. Mayor a 25. ¿Cómo? Mayor a 25. Mayor a 25. A ver, como decía. Entre 25 y 60 años. Inclusive. Sí. Bueno, y 60, vamos a considerar que dice 60 años inclusive. Entonces es a partir de 26 años, ¿verdad? Vamos a hacer esa corrección entonces. Venimos nuevamente acá. Acá, filtrado entre. Y podemos decir es mayor que 25. Y es menor o igual a 60. ¿Ven? Vamos a darle aceptar. Ahí nuevamente cambió el filtro y colocó lo que está entre 26 años y 60 años, ¿verdad? Descartando ya el 25. Bueno, decía que quería que separemos ese rango de edades en dos grupos, que son los grupos que alcanzaron como máximo a terminar el colegio, o sea, la escuela básica, y luego el grupo que tuvo título universitario, ya sea de grado, especialización, maestría o doctorado. Revisamos el diccionario. Dice, ¿qué título o diploma obtuvo por el nivel formal más alto? Su código es ED06C. Entonces, ¿cómo hiciste para que salga esa ventana visualizador? A ver, esta ventana. Sí. No, esto más bien preparó Samuel. Y para que sea un poco más didáctica la clase. Ya una imagen. Sí, yo hice una imagen, pero él tenía en su Excel, creo. Yo prácticamente usé una screen de pantalla y estoy usando esto como referencia. A ustedes se les va a dar luego, qué sé yo, en algún momento cuando trabajen en esto, ¿verdad? Este índice de códigos para que puedan buscarlo más rápido. Quiero hacer un comentario ahí. Sí, sí, me traen. Bueno, antes que nada, buenos días, todavía no se lo doy. Bueno, eso es para, si tenemos varias columnas, eso pues es una encuesta que se hizo a nivel país y tienen demasiados muchos datos aparte de lo que es ingreso per cápita. Hay cantidad de personas en su casa, además hay muchos datos que realmente van a ser útiles, pero ahora mismo no son útiles. Entonces a nosotros nada más nos interesa una determinada columna, o sea, una cantidad determinada de columnas, de las cientos de columnas que tiene esa base de datos. Por lo tanto, a nosotros nos es interesante poder identificar cada columna por un código, que es ese mismo que está ahí. Entonces, si ustedes llegan a trabajar con eso, ¿verdad? A ustedes, como dijo Pablo, se le va a dar la base de datos, como se le dio hace rato, y aparte se le va a dar otro Excel con un diccionario, o sí, ese diccionario, ¿verdad? Que nos dice qué código le corresponde a cada tipo de dato. Por ejemplo, a la edad le corresponde ese código, al sexo le corresponde tal código y así. O sea, es para ayudar a buscar, porque de repente puede buscar año o edad, es muy ambiguo, o sea, puede llegar a ser más ambiguo, entonces es mucho mejor buscarlo por un código. Y si Pablo le va a mostrar cómo encontrar más rápido por el código, porque son muchas columnas y buscar el código en esa cantidad impresionante de columnas es complicado. Es más para hacer más rápido el trabajo. Así mismo, gracias. Sí, esos códigos en Excel ya determina si por su cuenta, ¿verdad? No, que crear los códigos para cada columna. Bueno, en realidad, suponete que vos te vas a descargar eso de un equipo, ¿verdad?
te va a descargar la base de datos. La base de datos se te presenta de esta manera y en la base de datos ya está configurado para que te dé un código, ¿sí? Entonces vos cuando pasas al Excel ya se pasa directamente el código asignado a cada uno de esos títulos. Eso es lo que tuvimos al venir acá. Le dimos ordenar todo y se asignaron todos los códigos que ya está asignado por la base de datos. Ahora bien, nosotros queremos buscar la clasificación por título, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a buscar acá, va a ser interminable y va a ser quilombo para poder encontrar. Bueno, en mi caso acá por ejemplo ya encontré, porque ya sabía más o menos dónde está. Pero como tenemos una base de datos muy grande y queremos automatizar los procesos, venimos en el código. Nos dice que para título busquemos el código ED06C. ¿Cómo buscamos? Podemos venir a inicio, buscar y seleccionar y le damos clic en buscar, o el atajo más rápido haciendo control V larga. Nos va a aparecer una pestaña que tiene esta forma. ¿Y qué queremos buscar? Queremos buscar este código ED06C. Entonces escribimos ED06C. Le damos buscar siguiente. Pueden fijarse que está buscando por todos lados. Dice en X2 encontró. Con una X2. Llegamos a esta celda. Ok, cerramos eso. Esa es la manera en que puedes buscar una determinada palabra, un determinado carácter, un código como es este caso, cuando tengan archivos muy grandes en Excel. Bueno, nos dice que clasifiquemos por grupos. El primer grupo va a ser escolar básica. Vamos nuevamente a nuestro código. Los de escolar básica son el grupo 1 y tiene la asignación número 3. Entonces venimos a este filtro de título obtenido, vamos a deseleccionar todo y marcamos el número 3, que es el que representa a todas las personas que tuvieron como máximo un título de escolar básica. Aceptar. Ahí nuevamente se realizó el filtro. ¿Está bien? Bueno, entonces son personas entre 25 y 60 años inclusive que como máximo obtuvieron este título. ¿Qué más nos pedía? Nos pedía comparar el perfil socioeconómico, o sea el ingreso per cápita. Entonces nosotros tenemos que buscar otra vez la columna donde tengamos el ingreso per cápita mensual de cada una de esas personas. Volvemos a nuestro diccionario. Ingreso per cápita mensual. Dice que tiene el código IPCM. Dimos nuevamente inicio, buscar. Y ponemos el código IPCM. Buscar siguiente. Cerramos. Tenemos acá. Bueno, acá prácticamente ya está todo lo que corresponde a ese grupo 1. Es decir, las personas entre 25 y 60 años como máximo que tuvieron título escolar básica con esos ingresos per cápita. Vamos a seleccionar la primera columna. Vamos a apretar los botones de teclado Shift, Control y flechita hacia abajo. Y selecciona toda esa columna. Vamos a hacer Control C para copiar todo eso. Y en una nueva hoja pegamos eso. Control V. A esto le vamos a llamar grupo 1. Vamos a hacer lo mismo para el grupo 2. Venimos acá. ¿Cómo vamos a encontrar el ingreso per cápita para la gente del grupo 2? Tenemos que irnos nuevamente a nuestro diccionario y buscamos el código ED06C.
para la gente con título. Buscar código ED06C. Tengo que sacar el clic acá. ED06C, buscar. Ya encontré los títulos. Desmarcamos el 3. Venimos al diccionario y dice la gente con título, el grupo 2, tiene los códigos 1, 8, 9 y 10. Que sería título de grado, especialización, masterado, doctorado. Entonces 1, 8, 9 y 10 vamos a buscar acá. Venimos, desmarcamos el 3 y marcamos 1, 8, 9, 10. Aceptar. Ahí le aplicamos el filtro y tenemos todas esas personas. Ahora vamos a ir nuevamente al ingreso per cápita. Si mal lo recuerdo era IPCM. Ok. Dice ingreso per cápita mensual. Nuevamente hacemos clic en la primera celda. Shift Control hacia abajo. Y copiamos todo eso. Eso traemos al grupo 2. Bueno, acá ya tenemos ya diferenciado las personas comprendidas entre 25 y 60 años que tienen como máximo escolar básica terminada y grupo 2 título universitario. Bueno, ahora tenemos que armar consúltate ahí. ¿Se entiende, profe? Dale, gracias. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que armar la tabla de estadística descriptiva para ambos grupos, que contenga todo esto que pide acá. La cantidad, media, máximos, mínimos, rango, moda, mediana y desviación estándar. Bueno, vamos a hacer nuestra tablita. Vamos a hacer grupo 1, grupo 2. Voy anotando las cosas. ¿Sí? Solo en un número, por ejemplo, una celda a la izquierda, otra a la derecha, abajo a la derecha. También me sale así. ¿Cómo no te escucho bien? Dos números. En Excel, cuando copié y pegué, me salieron el número a la izquierda, abajo de la celda me salieron los números a la derecha y así, ¿verdad? La mayoría está a la derecha, pero hay números que están a la izquierda, orientados a la izquierda. Acá cuando copias y pegas, Claro, la juego, sí, al copiar. en esta parte. Sí. Quizás sea por esto, en las alineaciones. Eso no. No, es por el formato decimal que tenés en tu computadora. Vos, por ejemplo, si tenés, si tu computadora tiene, o sea, ¿me escuchan, verdad? Sí. Si vos tenés un separador decimal en tu computadora o en tu Excel configurado en coma o punto, y muchos de los datos pueden ser que estén con datos o puntos, o inclusive, como es el caso, como es una encuesta bastante grande, algunos separadores son, o sea, y mezclarlo, tú pones ni siquiera que usa uno solo, y así que por lo tanto tenés que hacer una corrección a tu base de datos. De hecho, tenés que en esa misma sección que dice que mostró Pablo, de buscar, hay también una opción. ¿Puedes mostrar eso, Pablo? Sí, ahora pongo. Dale. Dice buscar Entramos. y reemplazar ahí. Entonces vos lo que vas a dar clic ahí, te le vas a decir buscar qué, y ahí le vas a dar, qué sé yo, punto. Y después ahí reemplazar con coma. Entonces, ¿qué va a hacer ahí Excel? Va a buscar todos los puntos que hay entre tus datos y va a reemplazar por una coma. Y ahí ya se va a transformar a formato numérico. Suponiendo que tu Excel esté configurado con separador decimal coma. Si está si está configurado con separador decimal coma, ahí ya te va a reconocer los números. Mientras que esté con punto nada más, te va a reconocer como un texto. Ya está reconocido como
separador de miles. Eso se puede cambiar en la configuración, pero es un quilombo, la verdad ni siquiera me acuerdo bien dónde está. Pero es básicamente eso. No es separador de miles tampoco porque se separa el tema de millón, 2 millones, eso es como dije, separador de decimal. Sí. Básicamente tienes que entrar, reemplazar, buscar puntos, reemplazar con coma y reemplazar todos. Entonces busca dentro de toda esta hoja y hace ese reemplazo. En mi caso, por ejemplo, ya está todo configurado, por eso es que no sale ese, no hacemos ese paso, ¿verdad? Pero es este. Sí, por ejemplo, 2.960 millones y algo, ¿verdad? Tiene punto separador de... Ese es el formato del número, no es separador de decimales. Entonces, si yo Claro. Tenés, le puedo sustituir punto por coma, entonces no va a cambiar eso, ¿verdad? exactamente. Rumble. A ver, reemplazar, dice IPSN, reemplazar por coma o con blue. Exactamente. Acá reemplazar, buscar Sí. puntos, reemplazar con coma. Y Igual, luego, porque depende de tu computadora, sí, depende de cómo tenés configurado. Sí. No, pero Lo más probable es que sea con coma. el ujú, formato establecido me dice reemplazar con coma. Voy a poner coma. sí, probar por ahí si es que esa es tu configuración. Y después reemplazar todos. No encuentra elementos coincidentes, dice. Una cosa. Tenés que fijarte también viste que vos podés seleccionar columnas. Y si vos tenés seleccionadas columnas y haces ese procedimiento, va a buscar y reemplazar nada más en las columnas que tenés seleccionadas. Sí, Entonces, por tanto, vos tenés que tenés que deseleccionar las columnas para poder buscar eso. sí, no tenés que tener seleccionar ninguna columna. Sí, bueno, tengo para ir a desplazar. Ahora deseleccioné la columna de IPCN. Está todo con puntos. Hay algunas que no tienen puntos. Sí, o sea, no se claro nomás lo decimos ahí. En algunos puede ser que sí se claro, en otros no. Bueno, Ajá. ahora le doy IPCN, buscar IPCN sin formato establecido, dice. Reemplazar con sin formato establecido. Sí, ahí en buscar IPCM que te dice, ese tenés que borrar y cambiar por punto. Ya. Sí, no sé si se ve mi Excel, ¿cómo está? Punto, coma, a ver, y después le doy reemplazar. Reemplazar todos. Entonces busca Reemplazar en todo. toda la hoja, ¿sí? Acá dentro de la hoja, busca por filas, ¿sí? Y va reemplazando. Si tenés mucho problema, puedes proyectar en tu pantalla para Ta- hacer más rápido. Sí, también. Puedes darle a proyectar si quieres. Acá voy a buscar y seleccionar. ¿Se ve? Ahí voy a dejar de compartir mi pantalla. Compartir pantalla. Probamos otra vez. Bueno, reemplazar. No estamos viendo tu pantalla. Ah, voy a compartir. Sí, sí. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? No, Voy a compartir. Compartir. Ah, ahí está. presentar pantalla. Ahí, no, me olvidé de seleccionar esto. Bueno, acá tengo los otros. ¿Se ve? Ahora sí se está por presentar. Ahí está. Ya. Bueno, Si puedes agrandar un poquito más tu Excel. Bueno, ahí por ejemplo ya se nota. Ahí se ve ya más o menos. Ahí se nota que todo te reconoce como número, porque todo te aparece hacia la derecha. Fíjate Sí. que ahí tenés puntos porque vos tenés activado el separador de miles. ¿Sí? Si vos tenés activado el separador de miles, te va a aparecer, por ejemplo, 1.000.000 y cada 3 ceros te va a poner, o sea, o cada 3 dígitos te va a poner el punto ahí. Sí. Y si te das cuenta, por ejemplo, hay números que tienen coma ahí. Y
ahí están los decimales. Eso por ejemplo tiene coma. ¿Entendés? Ya, Tipo, hay 4 millones y alito, coma 98. Entonces, por ejemplo, ese ingreso per cápita se metió con comas. Sin embargo, lo demás no te pusieron los comas y demás. Como es un ingreso per cápita, realmente no te interesan mucho las comas a la hora de hacer la encuesta. O sea, porque sea un valor aproximado nada más. Pero, bueno, si ingreso no, si se ponen las comas también no importa mucho. Hay, por ejemplo, hay algunos datos que están, vamos a decirle, están mal y hay que aplicar un factor de corrección. Por ejemplo, hay un ingreso per cápita que veo ya que es de 5.000 millones. Es imposible, o sea, tiene que ser parte por ahí. Eso, por ejemplo, está mal, ¿verdad? Si le suele aplicar un factor de corrección. Eso es bueno que todos escuchen y aprovechen también porque se me pasó a mí también haber comentado eso. Hay algunos datos que están acá, vamos a decirle, sobrevaluados. Entonces, te tienen que aplicar un criterio de corrección, ¿verdad? De repente puede ser lo que tienen ingreso per cápita mayor a 50 millones, que ese ingreso per cápita se divida por 1000, por ejemplo. Porque evidentemente ahí hay un error, no puede ser tanto ese ingreso per cápita. ¿Qué es? claro que se divida por el importe de un aporte mensual o algo así. Así es. El ingreso per cápita, pues para que ustedes sepan nada más, como para que entiendan mejor el ejercicio, es la cantidad de plata que ingresa en tu casa dividido la cantidad de personas que hay en tu casa. Si en tu casa, por ejemplo, en total, ya con todas las personas que aportan, entra 50 millones y en tu casa hay 5 personas, entonces el ingreso per cápita va a ser 10 millones. Ya, es correcto esto. Es correcto. Sí, Pero Con el profesor Pablo ahora le voy a hacer ese comentario de cuando él llega a esa parte. Y explico cómo va él. Sí, deja de presentar, por favor, para que pueda continuar con la clase. dale. A ver, un ratito voy a compartir también mi pantalla. ¿Se ve? Dale. Sí, profe. Bueno, a ver. Acá nos quedamos. No sé si quería agregar algo ahí. Sí, yo quiero agregarle ahí. Sí, sí, sí. Para aplicar el criterio de corrección, viste, en esa columna, al lado de entre la columna C y B, tiene que haber otra columna más. Ok, entonces vamos a agarrar, Sí, que se me insertar. olvidó avisarte que esas que están mal. O sea, algunos tienen que aplicar un criterio de corrección. Dale. Y al lado, o sea, al lado de ese grupo 1, puedes escribir que se llama grupo 1 corregido. Acá, Mejor su derecho. derecha. Tipo, Grupo. grupo 1. Ok. Grupo 1. Corregido. Entonces ahí puede aplicar el sí, el que está, por ejemplo, es igual sí. Vendría a ser el de al lado dividido 1000. Y ahí la prueba lógica va a ser si es que el de al lado. No. Vamos a decirle. Si el de al lado, o sea, le selecciona el al lado, ¿Este es grupo 2 o grupo? el grupo 1, Grupo. es mayor a 50 millones. O si no, no, perdón, te puse mal. Lo que escribiste ahora es en realidad va entre la primera coma. Ah, a ver. Acá. Ahí está. Sí. Si este valor es mayor a eso, entonces hacemos. Si es verdadero, ahí se dice que es en la columna de al lado dividido 1000. Ya. Si no es así, es la columna en sí, que no hace falta modificarlo. Ahí.
Sí, ahora creo que ese es mayor, lo que no sé si se hace así. Dale un poco a entrar. Ahí. Sí, lo considero. Y ahí. Y Ah, ahí por... le extender nada más. O sea, ¿entendieron, chicos, cómo se hace? Nosotros lo que hicimos es un condicional sí. O sea que, como ahora en compu, es muy parecido a lo que se da en compu, ¿verdad? Pero si no entendieron en compu, tampoco hace falta que entiendan, ¿verdad? Dijimos, bueno, si es que la columna de al lado, ¿verdad? Es mayor a 50, o sea, esa es nuestra pregunta. Nuestra prueba lógica está en Excel, ¿verdad? Es nuestra pregunta. Nosotros le preguntamos a Excel, ¿esa columna de al lado es mayor a 50 millones? ¿Verdad? Ok, esa es la pregunta. Y yo le digo a Excel qué tiene que hacer, si es cierto y si es falso. Entonces, si es que es cierto que hay 50 millones, ok, eso está mal, no puede valer 50 millones. Entonces la vamos a dividir por 1000 su ingreso per cápita. Y si es que no es cierto, va a ser la misma otra columna otra vez, sin hacer ninguna modificación, porque, ok, es menor a 50 millones y tiene que dar sentido un ingreso per cápita menor a 50 millones. Y eso es nada más, el comentario. Y eso mismo se le aplica al grupo 2. A la condición es que si es mayor a 50 millones. Millones. Ah, ya, entonces se dividía por 10 si era verdadero y falso. por 1000 se divide. Por 1000 se divide. Sí. Ese es un criterio de corrección que yo apliqué. Va a haber muchos otros criterios de corrección, más complejo inclusive. Pero ese es el que yo apliqué. El más sencillo, yo creo que no hay mucha lógica. Y en el caso de que no sea mayor a 50 millones, volvemos a colocar la celda. ¿Sí? Si es mayor a 50 millones, esa celda dividimos entre 1000 y si no, entonces tiene sentido y ponemos esa misma celda otra vez. Bueno, acá por ejemplo ya hizo eso. Y ahora queremos que calcule para todo el grupo 1. Nos situamos en este cuadradito de acá y hacemos doble clic. Entonces ahí ya... Eso sería bajo criterio, ¿verdad? Yo si quiero podría eliminar ese valor. Podría decirle que haga cero y después eliminar. Sí, vos podés poner el criterio que querés, ¿verdad? Pero en este caso decimos que Entiendo. seguramente se interpretó algo mal en la base de datos. Sí. Le aplicamos el criterio de corrección que dijo Samu y dividimos entre 1000. Cero no sé si es una buena salida porque cero puede llegar a dar un sesgo. O sea, tú puedes sesgar mucho tu base de datos, o sea, tu resultado de la estadística. Así mismo. Es mejor aplicar un criterio de corrección que no sea tan perjudicial, ¿verdad? Esto, o sea, si se dan cuenta, esto es un ejercicio muy de la vida real, o sea, es un ejercicio muy que fácilmente van a poder aplicar en la vida real. Y en la vida real pasa esto, ¿verdad? De que se cargan mal los datos. En la computadora mismo, ustedes cuando van a llegar a resistencia a los materiales, por ejemplo, van a hacer el estudio de la resistencia de un plástico y van a ver que el programa que tenemos en la facultad, tipo a veces se saltan las comas, entonces hay de repente resistencia exageradamente alta, o sea, hay tensiones muy altas porque no se le puso la coma. Entonces ahí, por ejemplo, hay que aplicar otra vez un criterio de corrección. O sea que la vida real hay muchas veces datos que están erróneos y tenemos que aplicar un criterio de corrección a la hora de hacer esta estadística. Ahora lo que estoy haciendo es estoy aplicando lo mismo, pero para el grupo 2. Me sitúo otra vez en el cuadradito, hago doble clic y ya hace para todas las celdas. La primera te salió 1.4.810,75. Así mismo. Así mismo. A mí me salió el error por el punto y la coma. ¿Cómo? Multipliqué por la coma. Ah, te salió coma en vez del punto. Claro. Ya. Y eso por la configuración, más como habíamos hablado hace un rato. Pero puedes agarrar y sustituirle nomás con la opción de reemplazar todos. Bueno, Se confunde un poco. No es que el punto está como coma. El punto está como separador de miles. O sea, no, 3,4 no va a poner. ya. Eso creo que se veía formato de números. Ahora, haciendo clic obviamente en la columna, por ejemplo. Y venías acá, números, y le tenés que desmarcar esta opción
usar separador de miles. Entonces, por ejemplo, clic acá, venís acá en número, nuevamente número y quitas esta opción. Entonces te va a quedar así como yo tengo ahora configurado. Bueno, vamos a seguir. Nos pedía agregar, a ver, cantidad, media, máximos, mínimos, rango, moda, mediana y desviación estándar. Vamos a escribir eso. Cantidad, media, máximo, mínimos, rango, moda, mediana y desviación estándar. Vamos a ajustar el texto. Ok, tenemos así. Para calcular cantidad del grupo 1, ¿cómo hacemos? Es igual y vamos a prácticamente contar todas las celdas del grupo 1. Entonces es igual la opción contar, doble clic, nos situamos en grupo 1 corregido, en la primera celda con el primer valor, hacemos Shift, Control, flechita hacia abajo, Enter. Ok, tenemos 781. Para media, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el promedio. Es igual promedio ahí me hizo una ayuda. Un ratito que reacciona mi computadora. Ahí está. Promedio. Podemos situarnos nuevamente acá. Promedio, doble clic. Situamos acá, Shift Control hacia abajo. Enter. Veo que... un poco. Ah, ya calculó todos ceros acá. Ah, claro, le agregó todos ceros. ¿Por qué? Porque en este grupo llegaba solamente hasta este valor de acá. Todo esto podemos borrar nomás. Entonces tenemos de esa manera. Vamos a volver a configurar. Acá, Shift Control hasta abajo. Acá, Shift Control hasta abajo. Ok. Acá también faltó hacer eso. Shift Control hasta abajo. Ya está. Bueno. Entonces acá hacíamos contar. Seleccionábamos todo. Para la media utilizábamos el promedio. Ahora vamos a calcular máximo. Es igual max. Abre paréntesis. Y nuevamente. Hacemos clic acá. Shift Control hasta abajo. Para mínimos es igual, vamos a ver la opción min, venimos acá, Shift, Control, flechita hacia abajo, Enter. Para el rango hacemos el máximo menos el mínimo. Para calcular moda es igual moda, tenemos que usar esta opción moda.1.
Esta opción de moda es para una versión anterior de Excel. Entonces moda.1 es igual, primera celda, Shift Control hacia abajo. Ahí está. Mediana es igual, buscamos la palabra mediana también. Nuevamente acá, Shift Control hacia abajo, Enter. Para la desviación estándar es igual, des, y buscamos la opción esta, des epsta. Perdón, esta. Shift Control hacia abajo, Enter. Acá tenemos todo lo que es para el grupo 1. Voy a hacer ahora lo que es para el grupo 2, o sea, el grupo 2 corregido. El mismo procedimiento. Es igual, contar, Shift Control hacia abajo, Enter. Acá es igual, promedio, Shift Control hacia abajo, Enter, y así sucesivamente para todos. Máximo, al rango, la moda, por último la desviación estándar del grupo 2. Ahí está. Bueno, ahora podemos, qué sé yo, ahora mejorar nuestra tablita. Ahora sí. Bueno, hasta acá lo que tenemos es esta primera tabla, el apartado número 1. No sé si hay alguna consulta hasta ahí. ¿Cómo? El rango consiste Rango. Puse es igual y resté máximo menos mínimo. Es igual, acá por ejemplo en mi caso, H5 menos H6. ¿Te salió? estoy en eso, todavía no me puedo responder. Dale. Avisar más y vamos a pasar. No sé si alguien tiene alguna consulta de esa parte. Profe, y los ceros de antes no podías haber filtrado antes. Los ceros que había borrado anteriormente. Sí. Bueno, y la verdad que yo nomás después ya agarré y borré, porque cuando vos le das el clic así como yo di para que haga todas las fórmulas, va creando todo hasta que no encuentre más nada escrito a la izquierda o a la derecha. Entonces lo que él hizo fue seguirme al grupo 2 y me tiró todos los ceros hasta donde terminaba el grupo 2. Yo podía evitar, por ejemplo, esos ceros si creaba el grupo 1, hacía mi factor de corrección para el grupo 1 y después recién creaba mi grupo 2. Solamente por eso me tiró todos esos ceros. Por eso es que ahora nomás borramos así de esa manera. Yo entiendo. Y también, ¿cierto? Se puede aplicar el filtrar así como decís. Le damos acá, filtros, ¿verdad? Y buscamos grupo 1 corregido, buscábamos el 0 y desmarcábamos. También podríamos haber hecho eso.
Solamente que cuando aplicábamos ese filtro de esa manera, también iba a quitar todo esto. Como él quita toda esta parte de acá, también va a quitar estas columnas, ¿sí? La columna de grupo 2, y esos datos nosotros vamos a necesitar usar más tarde. Entonces la mejor jugada era eliminar directo esos ceros. Bueno, ahora tenemos... ¿sí? Las funciones, no, quiero usar nomás la función de cada uno. Por ejemplo, cantidad es contar, promedio from, después está la moda. Moda me sale varias opciones. Sí, moda.1. Moda.1. Y después era... ¿qué era el otro? La mediana. La mediana se llama mediana, ¿verdad? Sí. Y después la desviación estándar. Desviación estándar. No sé si ves mi pantalla. Acá donde te muestro con el mouse. Dice desvesta. Des de desviación y esta de estándar. De corta es. Sí. Esta, desvesta. Exactamente. Bien, gracias. Vale. Bueno. Ahora lo que tenemos que hacer es... armar nuestra tabla de frecuencias para el grupo 2. Bueno. Para la tabla de frecuencia tenemos que determinar nuestras clases. Y vamos a separar en 4 clases. Que son, como hizo Samu, extrema pobreza. Luego pobreza total. No pobres. Y por último, ricos. Ok, llegamos hasta ahí. Eso que va a hacer, van a ser nuestras clases. Acá podemos colocar nuestros límites inferiores de la clase. Límite superior. Y acá escribimos los grupos. Grupo 1 y grupo 2. Ahí está. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Cómo? No se te escucha. Sí, se puede agrandar la pantalla. Sí, claro. Ahí está. Bueno. Ahora nosotros acabamos de separar esto en 4 clases. Y tenemos que establecer los límites inferior y superior. Vamos a decir que este límite va a ser abierto, ¿sí? Y este límite de acá también va a ser abierto. Para todo lo que es mayor a tanto. Y acá para todo lo menor a tanto. Y como nosotros establecíamos estos valores. Si alguien me puede ayudar, me van a ir guiando y vamos a ir escribiendo. ¿Bajo qué criterio hacemos nosotros esa tabla? ¿Cómo? ¿Bajo qué criterio hacemos la tabla? El límite inferior, límite superior, pobreza extrema y eso. Claro, no, eso les estoy diciendo, para que propongan y vamos a ir escribiendo.
Bueno, vamos a hacer con uno que teníamos preestablecido ya nosotros. Vamos a decir que el límite superior de pobreza extrema va a ser 262.768 guaraníes. El límite inferior también va a ser este para pobreza total, 686.075. Estoy transcribiendo nomás lo que ya teníamos para poder armar los gráficos. Los no pobres, 686.075. Acá Rubén López propuso del mínimo tenés que empezar y darle una anchura, dice. No sé qué se refiere a López. Intervalo seguro. Ya. Ya. Sí, establecer el rango de cada uno de los límites. A ver. Me imagino que más o menos eso quiere expresar ahí. Ok. Entonces tu límite inferior y superior del tu límite superior y el siguiente límite inferior coincide. No debería ser una unidad más para que no coincidan. Para que no te complique en qué intervalo va a entrar ahí. Nosotros más tarde, cuando colocamos las funciones acá, vamos a decir, por ejemplo, menor que este y mayor o igual que este. Entonces ahí no va a haber problema. Ahí entra mucho lo que dijimos la semana pasada de que teníamos el límite de clase y frontera de clase. El límite de clase es nada más visual y la frontera de clase sí es lo que distingue qué dato va en qué clase. Así mismo. Y bueno, voy a poner completar todo ahora. Vamos a poner que hicimos los cálculos y que estos son nuestros rangos, ¿verdad? Son nuestros límites inferiores y superiores. Para ingresos per cápita inferior a 262.768 es extrema pobreza. Entre ese valor y 686.000 tenemos pobreza total. No pobres va a ser entre este valor y 2.192.000. Y los ricos van a ser a partir de este valor para arriba. ¿Estamos bien hasta ahí? Quisiera hacer un hincapié teórico, vamos a hacer en esta parte. Sí, mételo nomás. Rubén López dijo, vamos a hallar el mínimo y vamos a ir dándole una anchura determinada a las clases. Sí. ¿Cierto? Eso normalmente hacemos nosotros en estadística descriptiva. Ahora, realmente a mí nunca me gusta decir eso de que siempre las clases tienen que tener la misma anchura. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, yo acá diferencié extrema pobreza y pobreza total. O sea que distinguíamos, decirle, entre quiénes son más pobres y quiénes son menos pobres otra vez, ¿verdad? A diferencia de los ricos. Yo, por ejemplo, nos puse acá ricos. Ya. Bueno, ok. Pero o sea, está bien, eso es lo que normalmente hacemos nosotros en estadística, ¿verdad? Nosotros nos distinguimos ricos, o sea, menos ricos y más ricos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, determinamos el ancho de clase, ¿verdad? Según un criterio, y no siempre todos los anchos de clase tienen que ser iguales. Dependiendo de la estadística que vos quieras mostrar, es eso del ancho de clase. Porque, por ejemplo, en este caso, nosotros decimos que la extrema pobreza es menor a 262.000, porque a partir de 262.000 recién vos podés pagar una dieta con las calorías mínimas diarias. A partir de ese ingreso per cápita recién vos podés pagar esas calorías. Entonces, la gente que está en extrema pobreza no tiene prácticamente ni para comer. La gente que está en la pobreza total, bueno, tiene para comer, pero tampoco le alcanza para mucho más. Y después están los no pobres que, bueno, tienen para comer y viven bien. Después están los ricos. Y evidentemente hay ricos que ganan, que tienen un ingreso per cápita de 10 millones y hay gente ricos que tiene ingreso per cápita de 50 millones. Entonces, ahí, por ejemplo, tipo, no estaría mal hacer una diferencia entre ellos, pero como lo que yo, en esta estadística, lo que yo quiero mostrar es la pobreza. A mí no me interesa mostrar quién es más rico y quién es menos rico, porque yo, ahora si soy, qué sé yo, presidente o lo que sea, ahora, yo lo que voy a querer trabajar es con los pobres. Y hay que trabajar con, o sea, y me interesa saber la situación de los pobres, o sea, quién es más pobre, o sea, cuántos pobres hay que no tienen ni para comer, cuántos pobres hay que apenas tienen para comer y demás.
ese es el TP teórico, que no siempre los HQC son iguales. ¿Y por qué se ponen los ricos ahí en el se quiere saber lo de la pobreza? Bueno, por más que vos no te interesa saber quién es más rico que otro, a vos te interesa también que tantas personas hay en tu población que no son pobres, o sea, que son ricos, ¿entiendes? Sí, porque, bueno, no sé si ¿cómo se llama ese? Viste que hay dos partes, límite inferior, o sea, la fila y la columna que vendría a ser discriminación por eh, poder adquisitivo, algo así, o nivel de pobreza. Exacto, Bueno, y sí. hay otro, por ejemplo, que dice clase baja, media, alta. Y eso, por ejemplo, Sí, esas son cuestiones ya muy teóricas ya, tipo, quería hacer más ese pequeño hincapié de que no siempre las clases van a ser iguales, pero el tema ese de la pobreza ya es economía prácticamente, ya no nos interesa entrar en Sí, ingeniería. ya está escapando de nuestro campo. Pero básicamente acá tenemos las clases, así como siempre vemos en estadística descriptiva. Y luego los límites inferior y superior de cada clase. Es eso nada más. Y acá en G1 y G2, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la frecuencia de cada uno de esos. La frecuencia absoluta. Básicamente eso es lo que vamos a hacer en esta tabla de acá. me pica un poco la atención. Acá dice extrema pobreza, ¿no? Y pobreza total. Podría ser sinónimo. ¿Qué diferencia tiene? Justamente eso, la gente Dejando de que... lado el dinero, ¿verdad? Porque el nombre, el nombre, Ya, y bueno, realmente ahí sí tenemos que relacionar un poco más el dinero, por lo que te dijo Samuel, que extrema pobreza es la gente que prácticamente no tiene ni para lo mínimo que es para comer, ¿verdad? Con esas calorías mínimas que debemos de ingerir, ¿verdad? Y pobreza total es esa gente que justito les alcanza para poder comer. ¿Sí? Así llega a eso y solamente para comer. Y no pobres, ya lo que tienen para comer y les sobra un poquito más. Y los ricos ya sabemos lo que es ricos. y la pobreza total es totalmente pobre. Extrema pobreza es totalmente pobre. O sea que extrema pobreza que no tiene, no le alcanza ni para comer. ¿Sí? Y pobreza total es justito le alcanza para comer. Y solo eso. Por eso dice la siguiente celda dice pobreza total. No, y por eso, pobreza total es que le alcanza justito para comer. Y extrema pobreza que ni siquiera le alcanza para comer. ¿Está? Sí, Bueno. Ahora tenemos que ver de la gente del grupo 1 si hay alguien en extrema pobreza. Vamos a aplicar la condición de contar si. Es igual contar si. Vamos a establecer la condición. Dice el rango. El rango que vamos a seleccionar es todo este rango del grupo 1. Vamos a contar si alguno de ese rango cumple determinada condición. ¿Cuál es la condición o criterio? Que sea menor a este valor, ¿sí? Está en extrema pobreza si su ingreso está menor a esto. A ver, ampersand mejor. De esa manera marcamos eso. Y dice que hay una persona en extrema pobreza dentro de este grupo. Vamos a hacer lo mismo para grupo 2. Es igual contar.si. El rango que vamos a considerar ahora es grupo 2 corregido. Contar si es menor a este límite inferior. Enter.
Y obviamente acá hay 0 y acá dice que hay una persona en extrema pobreza. Bueno, ahora debemos hacer lo mismo para pobreza total, pero acá ya no tenemos un solo criterio, sino que tenemos dos criterios. Entonces hay que utilizar otra función. Es la función de contar si conjunto. Es igual contar.si conjunto. ¿Cuál es el rango de criterios que vamos a considerar? Nuevamente, grupo 1 corregido. Si grupo 1 corregido es mayor a este valor, mayor o igual, ya que anteriormente consideramos menor, acá ya le incluimos ya este valor, mayor o igual a este valor acá. Ahora, rango de criterios número 2. Rango de criterios número 2, nuevamente, todo esto de acá. Y decimos que eso debe ser mayor, menor a este valor. Ya está. Entonces hay 18 personas que se encuentran en pobreza total dentro del grupo 1. Bueno, la misma cosa vamos a hacer para el grupo 2. Es igual contar.si.conjunto. El rango de valores va a ser grupo 2 corregido. Decimos nuevamente, debe ser mayor o igual que el límite inferior. Y ese rango nuevamente debe ser menor a este límite superior de pobreza total. Cerramos. Enter. Hay 32 personas que cumplen con esa condición, dice. Bueno, ahora para los no pobres. Tenemos que hacer la misma historia, pero con estos límites. Es igual contar.si conjunto. ¿Qué vamos a tomar? Vamos a tomar el rango del grupo 1 corregido. Lo que haces ahí, contar, sí, conjunto, y entre paréntesis le selecciona la columna. Sí, me voy y selecciono la columna. Entonces selecciona todos estos datos y va a contar el dato de acá si es que cumple con la condición o el criterio que estamos marcando luego. Ya. Y después, ¿cómo le haces? ¿Hasta acá llegaste? Sí. Yo le pongo coma porque me dice poner entre comas. En otras versiones de Excel es punto y coma, por ejemplo. Bueno, ahora coma entre comillas debe ser mayor o igual. Cerramos la comilla, ampersand, y marcamos nuestro límite inferior. Nuevamente, coma, volvemos a buscar el otro rango, acá marca en negrita el rango de criterios, seleccionamos este, coma, abrimos comilla y marcamos la otra condición, debe ser menor al límite superior, ¿verdad? ¿Y cuál es su límite superior? Es este de acá. Enter. Son 200 personas que son no pobres. La misma cosa hacemos para este. Contar.si conjunto.
establecemos el rango, comilla, decimos que debe ser mayor o igual que este límite inferior, y el siguiente rango va a ser este grupo, comillas, menor que el límite superior. $322. Ok, vamos a lo siguiente. Para ricos es igual, y acá ya podemos aplicar solamente la función de contar. Contar si el rango de criterios va a ser grupo 1 corregido si es mayor o igual que ese valor. Cerramos paréntesis, enter. 76. La misma cosa por acá, es igual contar.si. Volvemos a seleccionar los datos que son criterio grupo 2 corregido y decimos que eso también debe ser mayor o igual que este valor. Enter. Ya está. Esos serían nuestros valores. Acá ya tenemos armada nuestra tabla de frecuencias de grupo 1 y grupo 2. No sé si hay alguna consulta. Solamente eso no pedí, ¿verdad? Hacer la tabla. ¿Qué pasó? No, si todavía no pedía hacer la tabla. Sí, eso es este apartado número 2. Tabla de frecuencias para grupo 1 y grupo 2. No se me escucha bien porque tengo No, tranqui. Bueno, ahora el apartado número 3 es hacer un gráfico de histogramas. Todo en lo mismo gráfico. No sé si querés decir algo ahí, Samuel. Hola, ¿se me escucha? Sí, súper. La verdad que no mucho. De repente lo que yo después lamenté de haber hecho el ejercicio fue que no pedí el gráfico de frecuencia relativa. Es más porque de repente al graficar como el grupo 2 tiene mayor cantidad de gente, de repente puede ser que el gráfico parezca más grande y demás que el grupo 1, por ejemplo. Entonces, si que de repente puedo hacer tu gráfico con las frecuencias relativas, yo creo que va a ser más explícito los resultados que te van a salir. Sí, no hay problema. Bueno, esto por ejemplo es nuestro gráfico con las frecuencias absolutas, ¿verdad? Y podemos agregar acá G1 relativo, vamos a poner, ¿verdad? Así mismo. G2 relativo. Ok. Total es igual suma ahí está. Bueno, ¿cómo hacíamos para la frecuencia relativa? Era la absoluta dividido este, y este colocábamos entre ahí está. Es igual suma 1. La misma cosa para este.
Fíjate que al grupo 2 tenés que dividirlo por P7. Ah, Está, sí. está anclado para O7. Sí, 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 sí. Con razón, gracias. Este. Ahí está. Ahora sí. Bueno. ¿Se ha entendido lo que hicimos ahí, verdad? Le agregamos lo que es la frecuencia relativa de los grupos 1 y 2. Entiendo, profe. ¿Vale? No sé, Samuel, ¿qué querés que grafiquemos? ¿La frecuencia relativa solamente? ¿La absoluta? ¿Que combinemos? Y podemos graficar de repente combinado la frecuencia absoluta y después combinado la frecuencia relativa. Para que se vea más o menos Ah, la dale. diferencia. Dale, dale, dale. Bueno, entonces para graficar, podemos venir acá en la opción Insertar, Gráficos, y venimos acá en este primer gráfico. Hasta ahora tenemos todo en blanco. Podemos venir acá en Seleccionar Datos, ¿sí? Le damos Agregar. El nombre de la serie va a ser Acumuladas. Perdón, absolutas. Y los valores de la serie vamos a tomar del grupo 1. Enter. Correcto. Vamos a agregar uno más con la tabla con los valores del grupo 2. Aceptar. Para el eje horizontal lo que vamos a colocar es estas clases. Entonces vamos a editar el rango de rótulos del eje, le vamos a decir que le meta esto. Aceptar. Entonces ahí ya tenemos las dos series. ¿Qué me hizo acá? No sé por qué. Ah, como nombre de la serie. Absolutas creo que le pusimos ahora. Ok, ya está. Acá podemos ver los gráficos. Extrema pobreza, pobreza total, no pobres y ricos. Estas son las frecuencias absolutas. Para el grupo 1 y grupo 2. Como pueden ver, no se ve lo que es extrema pobreza porque es prácticamente despreciable en comparación con los otros valores. Ahora podemos hacer el mismo procedimiento, pero para graficar las frecuencias relativas. Vamos a mover más hacia acá nuestro gráfico. A ver, nuevamente nos vamos a insertar gráfico. Vamos acá. Voy a mover los gráficos. Y vamos a seleccionar datos. En agregar. De repente como nombre de serie puedes poner grupo 1 relativo y al otro grupo, a la otra serie grupo 2 relativo. ¿Para qué sería interesante eso? Para que, no sé si te das cuenta que aparece un color azul y naranja, ¿verdad? Sí. Y realmente, bueno, nosotros sabemos que el naranja es el grupo 2 y el grupo 1 es el azul, ¿verdad? Pero si vos ves nomás el gráfico así sin más, no vas a poder saber quién es. Entonces sería bueno que le nombres a la serie, por ejemplo, del grupo 1 y a la serie del grupo 2, y después que te aparezca, vamos a decirle al costado, se le puede agregar eso en la propiedad del gráfico. Sí. Al color naranja le corresponde el grupo 1 y al color azul le corresponde el grupo 2, por ejemplo. Dale, dale. A ver, creo que era acá en estilos de gráfico, ¿no? O más. Ese signo más ahí. Sí, acá. Título, no era título, era Título, etiqueta de datos. Título del gráfico. Bueno, acá estas son las absolutas. ¿Verdad? Absolutas. Y vos querés escribir ahora los anaranjados y los celestes. Esto sería etiqueta de datos, leyendas.
Sí, leyendas. Sí. Nada más que se solapan mucho. Ahí está. A ver. Ahí está bien. Abajo. O arriba también pasa. Bueno, ahí se ve mejor ahora. Y ahora lo que tengo que cambiar los nombres para poder identificar mejor. Seleccionar datos. A ver, acá. Esto, si mal no recuerdo, absoluta el celeste. Celeste es grupo 1. Hay un error en la fórmula. Ah, pero él es igual. Ahí está. Serie 2, modificamos. Y le decimos grupo 2. Ahí está. Bueno, ¿se entiende lo que hicimos ahí, gente? Nosotros vinimos en más, le agregamos un título al gráfico, que es el que dice absolutas. Después de eso marcamos leyendas. En leyendas ubicamos arriba para que aparezca en este sector. Y luego volvimos a la parte de seleccionar datos. En seleccionar datos le dimos cambiar los nombres de cada uno de las series. Entonces le pusimos grupo 1 y grupo 2. Entonces aparecía ya de esta manera. Entonces, la ordenada es número de personas. Sí, esto de cantidad de personas. Justamente que fue lo que contamos acá, ¿verdad? Todos estos valores. Entonces cantidad de personas que están en extrema pobreza total, no pobres y ricos. Y ahora podemos hacer la misma cosa para el grupo 2. Vamos a borrar otra de acá. No sé qué pasó. Dar gráficos. Vamos acá. Vamos a seleccionar datos. Quitamos este y le damos a agregar. Le vamos a decir grupo 1. ¿Cuáles son los datos que vamos a tomar ahí? La relativa del grupo 1. Enter. Vamos a agregar lo que es el grupo 2. Y agregamos la serie relativa del grupo 2. Enter. Acá editamos rótulos del eje, volvemos a poner esto. Aceptar. Nos crea eso. Vamos a agregar títulos del eje. Perdón, títulos del gráfico. Relativas. Y por último le agregamos la leyenda y le decimos ubícame arriba. Ya está. Estos serían los gráficos para las frecuencias absolutas y relativas de grupo 1 y grupo 2. No sé si quiero explicar esa parte, Samu, lo que querías de relativa. Creo que se fue ahí. Estaba apagado el micrófono. Hola. Ah, hola. Sí, ahora sí. Sí, estaba hablando con el micrófono apagado. Ah. Bueno, si se dan cuenta, ahí tenemos dos gráficos y es ligeramente distinto en ambos. Haciendo un poco de memoria, las frecuencias absolutas eran la cantidad de personas o la cantidad de datos que hay en una determinada clase. Sin embargo, la relativa nos da la proporción de personas del total. O sea, por ejemplo, el 25% es no rico o 30% es no rico. O sea, es una proporción la relativa en lo que me muestra. Entonces, yo puedo agarrar un grupo más grande en el grupo 1 y en el grupo 2, como es el caso, porque la cantidad de personas que en el grupo 1 y en el grupo 2 no es la misma. Y por lo tanto, de repente puede ser que en el grupo 1 parezca que, o sea, la barra, parezca que en el grupo 2, como es este el caso también, el grupo 2, por ejemplo, tiene
en el primer gráfico un área en la pobreza total más grande. O sea, la pobreza total en el grupo 2 es mayor que la pobreza total en el grupo 1. Eso parece. Pero ¿qué es lo que pasa? La cantidad de personas que yo tomé ya es distinta. Entonces, ese dato de que uno tiene más cantidad de personas que el otro ya no es más, ya no demuestra más la realidad. Por lo tanto, tenemos que trabajar con porciones. Entonces, esa es la ventaja de la relativa. Que yo ahí puedo decir, el 25% de las personas están en esa clase, que es acá. Y en este caso, por ejemplo, vimos que en el grupo 1 hay mayor porcentaje de pobres que en el grupo 2. Y lo mismo en no pobres. En no pobres, por ejemplo, el grupo 2 tiene mayor cantidad de personas que el grupo 1. Sin embargo, la proporción de no pobres en el grupo 1 es mayor a la proporción de no pobres en el grupo 2. No sé si se entendió eso. ¿Alguna pregunta? Permítame nuevamente acá. No, y es como comparar, por ejemplo, la riqueza de un país, qué sé yo, Brasil con Luxemburgo, y decir, claro, Brasil tiene más que Luxemburgo de dinero, pero Luxemburgo es el más rico, por ejemplo. Claro. Tipo, la cantidad de pobres en el país de Luxemburgo, por ejemplo, o sea, la cantidad de ricos en Luxemburgo es menor a la cantidad de ricos en Brasil, pero nada más porque Brasil tiene una cantidad exagerada de grande. Ahora en Luxemburgo, qué sé yo, el 80% es rico y en Brasil el 2% es rico, como en una cantidad de personas. Y en la frecuencia relativa va a ser distinta. Y la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, o sea, sí, las van a ser distintas, realmente. Si te fijas nada más la absoluta, parece que Brasil va a ser más rico que Luxemburgo, ¿verdad? Pero en realidad, si ves la relativa, te vas a dar cuenta que Luxemburgo es más rico que Brasil. Sí, por cantidad de personas. No pedí hacer un histograma, por si acaso, no sé si el ejercicio pedía histograma, pero no importa. ¿Hizo histograma? Sí, es un gráfico de barras. Sí. Bueno, Sí, barra de histograma. no, yo pensé que era barras pegadas una a la otra. Pensé que era eso. Totalmente indiferente, no Ah, importa mucho eso. Sí, así mismo. O sea, histogramas básicamente van a ser los gráficos de barras nomás. Ya va a depender de cómo vamos colocando los límites y todas esas cosas para que nos vaya pegando. Tipo de gráfico también podemos ver. Pero al elegir un gráfico de barras ya estamos haciendo nosotros el histograma. Y bueno, no sé si hay alguna otra consulta sobre lo que estuvimos desarrollando hoy. no me importa, no. Ok, y bueno, y si les parece, no sé, Samu, si vos querés agregar algo más, si les parece, podemos dejar hasta acá. Y nada, si no hay más preguntas, ya no hay nada que agregar. Creo que la próxima semana es taller, ¿sabes, Pablo? Creo que estaba marcado como el 18. Ya. Sí, el 18. ¿El taller de qué es? De Excel. Ah, Bueno, no importa, vamos a avisarlo en el hora virtual. De que sí, la próxima semana creo que vengo yo con Python. Y eso. Así que para Python lo que vamos a usar es Colab. Sí, o sea, es una página que podemos buscar en internet. Es como, no sé si conocen, por ejemplo, el editor de texto de Google, que es tipo, como decirle Word, pero en internet. Y algo parecido es en Colab para Python. Es como una interfaz de programación que ustedes usan en línea y no necesitan absolutamente nada que descargar su computadora, y tampoco necesitan una computadora potente para poder usar ese Colab, porque lo que hacemos ahí es prestar o vamos a decir, pedir prestado los servidores de Google para poder hacer el compilado. Entonces, para la próxima semana estaría bueno que vean más o menos cómo es Colab, y la próxima semana vamos a estar haciendo estadística en Python. Y le vamos a estar avisando también si es que el taller es la próxima semana. El 19 está. Vamos con el 19, creo que es domingo, si mal no recuerdo. No, sábado. Sí, la Sábado próxima 19, semana sí, entonces.
Sí, la próxima semana. Entonces, lo que tengo entendido es que la próxima semana va a ser el taller, o sea, de hoy en 7, de noche, perdón. Hoy en noche va a ser el taller. Y del taller en 8 va a ser la clase de Python. Sí, así sería. Cualquier duda estamos atentos nosotros, si algo no quedó claro, algo por el estilo. Y nada, creo que voy a ver para subir que ese video, no sé si es útil realmente, pero voy a preguntar ahora si se va a subir eso. El video que yo les comenté que era de mi postulación. Dale, dale. Y vamos a agregar más. Todo creo que les va a servir. ¿Y sí? Dale. O sea que no vas a entrar Python para la próxima semana. No, vas a entrar. solo Excel. Recién para después del taller sería. Profe, Sí. el texto que hiciste ahora va a poder subir al... Sí, de hecho que sí, así mismo. Apenas terminamos la clase y te voy a subir todo acá en semana 2. Acá justamente está el enunciado, código, el archivo. Voy a subir el Excel y después de un rato la grabación de la clase. Ahí justamente ya le está pasando el compañero Esteban el link para Colab. Y bueno, creo que podemos dejar hasta acá. Ah, sí, hola. El sistema de Excel y Colab se va a ser el mismo que el semestre pasado. La siguiente semana solo se va a rendir Excel, así que Colab no se va a usar la siguiente semana. No, Y- me falta apuntar eso al sistema de que se usó el semestre pasado. No. ¿No? No. Sacamos eso porque creíamos que era demasiado ventaja y tipo se relajan demasiado ya. Entonces dejamos eso. Ahora Excel vale 7 puntos creo y Python vale 3 puntos. Así que si no van a rendir Python tienen que asegurar prácticamente totalmente en Excel. Sigue siendo 60% la... Sí, sigue siendo 6 puntos el mínimo. Profe, consulta, ¿el Drive dónde podemos conseguir? O sea, el enlace, ¿dónde está eso? ¿En el aula virtual? Sí, de todas formas le voy a pasar otra vez acá. Ah, A está bien. ver, compartir. El enlace. Ahí está. Ahí vamos a ir cargando las cosas. Justamente eso que había preparado Samu también vamos a colocarlo ahí. Entonces para que puedan acceder todo en una sola carpeta. Una otra Vamos a consulta. meterme ¿Sí? vamos a hacer un ejercicio si quieren hacer. Vamos a subir el taller del año pasado de Python para que puedan practicar si quieren un ejercicio que no hayan visto. De hecho, en el link que envié anteriormente está luego la base de datos del taller pasado. Y eso nada más. Y en parte no hay más nada que agregar. Y de mi parte tampoco. Y bueno, dejamos hasta acá entonces. Ah, sí, disculpa. No, lo mismo de hacer. Ya hay hambre. Dale, gracias, profe. Dale, a ustedes. Dale, nos vemos. Dale, muchas gracias. Chau, chau. Chau. Muy buena clase, Pablo. Nos vemos. Igualmente, gracias, Samu. Nos vemos la próxima.